¿Cómo les pareció el parcial de ayer? Chévere, dinámico. ¿Aprendieron cositas? ¿Repasaron? Yo creo que sí, ¿no? Uno cuando está ahí en parcial como que aprende más que en las clases. Entonces, pues me da mucho gusto haber cumplido con la etapa de ayer. Estoy haciendo el conteo de las participaciones, de los puntos. No avancé mucho, de manera que, bueno, ahí vamos. ¿Ya están viendo la pantalla? Señora. Bueno, entonces vamos a hablar hoy de los tipos de párrafo, que son importantes también en nuestra construcción de texto porque podemos entender cómo puede ser una estructura desde el punto de vista de la gramática. Aquí tenemos el primer párrafo, que es el analítico o lineal. Este párrafo se caracteriza por estar encabezado con una oración que contiene la idea central. Como quien dice, podría ser el lead de la noticia, podría ser similar al lead de la noticia porque yo estoy diciendo de una lo que está pasando. Entonces, cuando ese párrafo tiene una idea principal planteada en las primeras líneas, a eso se le llama párrafo analítico o lineal. Este párrafo analítico puede ser, por ejemplo, esto: la responsabilidad es la virtud más excelsa que pueden poseer los seres humanos y la que nos identifica como personas. Ella es la que hace que el hombre busque la superación, que ame a sus semejantes, llámense hijos, padres, hermanos o amigos, que desarrolle el sentimiento de solidaridad y convivencia humana. Como quien dice, en este tipo de párrafo yo voy a lanzar una idea, una propuesta, una hipótesis, y en el resto del párrafo lo que voy a hacer es complementar la idea principal. Esto es lo que les preguntan en la prueba CAES. A veces identifican párrafos lineales, sintéticos, envolventes. Vamos a ver este sintético o envolvente de qué se trata. El párrafo se caracteriza porque la idea principal no solo aparece en los últimos, la idea aparece en los últimos renglones de la oración o del párrafo completo. Y hay una descripción de circunstancias, de complementos que le van integrando sentido a lo que yo estoy planteando. Perdón, como quien dice, puede ser de carácter deductivo, es decir, a partir de todo lo que yo dije, en el último párrafo estoy mencionando lo que para mí es importante. A pesar que había perdido a todos sus hijos en la guerra, que su esposa había muerto tempranamente, a pesar que había fracasado en algunos negocios, llevándose de paso gran tajo de una fortuna, a pesar que vivía en la más completa soledad, perdido en la inmensidad de su casona, solo acompañado por 2 criados. A pesar de ello, don Adriano mostraba siempre una tranquilidad de ánimo envidiable. Este fragmento es de una obra literaria y lo que estamos viendo es que el párrafo, a partir de la construcción de texto que yo tengo, va preparando una idea central, como quien dice, se trataba de una niña de aproximadamente unos 18 años. Era frágil como el cristal, sus cabellos dorados como el trigo. Y finalmente concluye diciendo que es una niña que es el prototipo de la mujer colombiana en la zona de los Llanos Orientales. Esto es lo que nosotros, o digamos no nosotros, lo que la gramática castellana determina que es el párrafo sintético o envolvente. Y vamos a ver el párrafo complejo. El párrafo complejo es el que más dificultad de síntesis ofrece al lector. ¿Por qué? Porque la idea central puede estar en cualquier parte del párrafo. No hay un lugar para que esté. Puede ser al inicio, puede ser en el medio, puede ser en el final.
Y esto es lo que normalmente utilizan como recurso los escritores. Los escritores no van a ser obvios en lo que dicen. Los escritores lo que van a hacer es complejizar el texto para captar la idea o la atención de su lector. Por lo tanto, el párrafo complejo está presente en la mayoría de los escritos literarios. Entonces, aquí vamos a ver un pedazo de la vorágine, una parte de la vorágine, y dice: la Madonna está cavilosa. Su disimulo es incompatible con mi paciencia. A ratos he querido reducirla con amenazas, hablarle de Barrera y de los enganchados, obligarla a revelar todo. Otras veces, desligado desde la esperanza, intento resignarme a los caprichos del destino, a la fatalidad de los sucesos sobrevivientes, dándoles la espalda, por sentirlos llegar sin palidecer. Eso lo escribió José Eustacio Rivera de La Vorágine. ¿Qué está realmente narrando este párrafo complejo? ¿Alguien puede de pronto hacer un análisis de lo que está ocurriendo aquí a nivel de redacción? ¿De qué está hablando? Vuelvan a leerlo allá tranquilamente y me dicen qué idea les sugiere este párrafo. ¿Algún voluntario? A ver, alguien que me diga qué pudo haber concluido. ¿Alguien en alguna oportunidad leyó La Vorágine de José Eustacio Rivera? Bueno, esta es una obra de la literatura colombiana. Es una obra de los más brillantes escritores colombianos, que es José Eustacio Rivera. Ahí hay un personaje principal que se llama Arturo Cova y tiene un amante que se llama Alicia. Pero hubo una etapa en Colombia que fue una etapa muy compleja de luchas, una etapa donde hubo muchos inconvenientes entre colonos y entre indígenas, porque ellos fueron esclavizados en el tiempo en el que el caucho era un producto, digamos, de primera línea y de primer orden, y esto generó muchísima esclavización en las zonas donde hubo cultivos. Entonces, este par de personajes huyen de ese lugar y finalmente no se sabe dentro de la obra qué fue lo que pasó con los dos personajes. Finalmente, pues lo que aquí estamos viendo es que obviamente, fíjense que la Madonna está cavilosa. ¿A quién se referirá José Eustacio Rivera? Pues obviamente a su amante Alicia, que no lo dice de primer plano, sino simplemente lo que está determinando es un nombre o un apodo o una forma de llamarlo. Entre ellos dos también tuvieron muchos inconvenientes, justamente por la ilegalidad, entre comillas, de lo que puede ser su relación, su amorío. El escenario, el contexto físico es en los llanos orientales y la selva amazónica. Entonces, todo el contexto se da dentro de un ambiente selvático. Y alrededor de todo esto habría, digamos, condiciones de revolución. ¿Y por qué condiciones de revolución? Porque los que estaban oprimidos, que eran específicamente los indígenas que estaban allí, estaban reprimidos por los mismos colonos que los tenían trabajando a marcha forzada. Entonces dice: a rato he querido
reducirla con amenazas, como quien dice, es decir, doblegarla. Hablarle de Barrera y de los enganchados, pues Barrera y de los enganchados es una manera de llamar, digamos, como entre comillas, a esas disidencias que estaban tratando de hacer una especie de rebelión en medio de esas plantaciones de caucho. Otras veces desligado de la esperanza, como quien dice, no tiene esperanza en la situación, intenta resignarse ante los caprichos del destino, o sea, dentro de la realidad de su situación, y la fatalidad de los sucesos sobrevinientes, dándoles la espalda por sentirlos llegar que van a estar allí sin palidecer, como quien dice, es una situación, digamos, como de carácter histórico. Muy bien. Vamos a revisar entonces qué papel juegan los conectores. Los conectores son sumamente importantes y son importantes definitivamente porque sin ellos no se pueden concatenar las frases y es una forma muy práctica de poder organizar las ideas y nosotros podemos tener para una muy buena y creativa organización de las ideas dentro del texto, tener claros cuáles son los conectores que puedo usar. Primero, pues para no repetir palabras, porque pues la idea sería no repetir expresiones. Y a veces uno dice, bueno, pero ¿cómo engancho una idea con la otra? Pues justamente con los conectores. Entonces, el conector en expresiones conjuntivas, son expresiones conjuntivas o de enlace. Estas expresiones lo que hacen es unir una frase con la otra. Pueden tener como antecedente una oración interrogativa y entonces ahí pueden ir en situación de posición inclinada. Ahí es cuando empezamos nosotros a encontrar que las negrillas, los aumentos de tamaño en la fuente, la inclinación de las letras tienen una funcionalidad dentro de la gramática nuestra. Entonces, aquí tenemos muchos de los conectores y esto es lo que deberían ustedes, digamos, como tener en lista. Uno puede tener como conector el pero, pues, por qué o porque. Entonces, en efecto, aunque, además, según eso, entre tanto, finalmente, en consecuencia, entre otras cosas, de lo contrario, asimismo, en resumen, de otro modo, sin embargo, no obstante, con todo y de otra manera. Con solo estas expresiones que son conectoras, conjuntivas de enlace, yo puedo engrandecer mi texto. Y no son muy usadas por las personas cuando van a redactar. Por lo tanto, hay que tenerlas en cuenta, tenerlas como en una listica y revisar a medida que voy escribiendo. Si no sé específicamente cómo juntar una idea con la otra, establecer que definitivamente va a haber la posibilidad de unirlas. Por ejemplo, en el ejercicio que hicimos, que no lo hemos acabado porque pues me llegó una parte, cierto, Sarita, pero la otra parte no llegó, podemos encadenar esas frases, frase corta, frase larga, que es la que le da ritmo al párrafo, con este tipo de conectores. Al tener este tipo de conectores, necesariamente lo que yo voy a encontrar es la construcción de un párrafo en muy buena condición. Las preposiciones que son a, ante, bajo, contra, desde, hacia, hasta, para, por, según, sí, sobre y tras, también hacen el papel de conectores dentro de la frase. Nos pueden servir de inicio también. Entonces, ante las circunstancias, bajo estas condiciones, con respecto a lo que se estaba diciendo, contra viento y marea y contra lo que son los lineamientos del destino, de la forma en como fulano de tal había planteado, desde este punto de vista, mirando hacia tal parte, hasta la situación, para poder tal cosa, por las siguientes razones, según la información de prensa, si todos hiciéramos lo mismo sobre esta base de la información, tras conocer los acontecimientos. Entonces, uno utiliza estas preposiciones en inicio de frase o en conexión de frase para conformar las oraciones y posteriormente los párrafos. Son sumamente útiles en esta condición. Bueno, y ahora vamos a ver los signos de puntuación. Los signos de puntuación, pues todos los conocemos, pero a veces no sabemos cómo usarlos. Y se nos olvida cómo usar los signos de puntuación. Vamos a ver aquí detallado
cómo aparecen ellos. Por ejemplo, el punto. Nosotros tenemos 3 clases de punto. El punto aparte, el punto seguido y el punto final. Entonces, sirven por lo general para marcar el fin de una frase. Cuando yo estoy aconsejando que utilicemos en la redacción para mayor fuerza y contundencia más puntos y menos comas, es porque definitivamente el punto puede ir marcando también un ritmo dentro del texto que estoy escribiendo. En el ejercicio que estamos haciendo de frase corta, frase larga, frase corta, frase larga, incluimos el punto. Recuerden que ustedes me van a presentar un ensayo. Como me van a presentar un ensayo, obviamente todos los parámetros que estoy planteando acá son los que gramaticalmente deben observar. ¿Cuándo voy a poner punto aparte? ¿Cuándo voy a poner un punto seguido? ¿Cuándo voy a poner un punto final? ¿Cuándo utilizo la coma? ¿Cuándo utilizo los paréntesis? Bueno, todos los signos de puntuación. Voy a revisar esa pertinencia de la utilización del signo de puntuación en la construcción de texto. No es solamente la estructura del ensayo, no es solamente ver cómo se planificó el texto a partir de lo que ustedes expusieron, por ejemplo, como teoría. Puede ser que aparezcan las 5W, puede ser que aparezca una estructura de planificación del texto mediante la metodología alemana del árbol, en una relación causa-efecto, que es muy fácil identificar cuando a uno le escriben, pero pues obviamente uno como lector experimentado sabe específicamente si el estudiante logró o no logró integrar los conceptos que se supone se dan como base fundamental de la redacción. El intercalar frases cortas y frases largas, el tener en cuenta, por ejemplo, ese ritmo de mantener la estructura de 3 o 4 frases para armar una oración. Y dentro de estas frases, tener las frases cortas, las frases largas, la utilización de puntos, menos comas, la no utilización de adjetivación y por obvias razones, pues lo que estamos viendo en este momento, una buena y definida utilización de signos de puntuación de manera correcta. Entonces, cuando el lector encuentra un punto, hace una pequeña pausa y en esa pequeña pausa se toma aire. En esa pequeña pausa hay una inflexión de voz que normalmente quien está leyendo hace una entonación hacia abajo. Una guía específica a nivel ortográfico. Después de punto, la palabra que sigue siempre va a empezar con mayúscula. El punto también se utiliza cuando utilizo una abreviatura. Por ejemplo, la abreviatura de adjetivo. ¿Cuál sería la abreviatura de adjetivo? ¿Alguien sabe? Entonces diría ADJ, punto. Necesariamente ahí tiene que quedar ADJ, punto. La abreviatura de atentamente. ATT, punto. O sea que tiene que tener el punto de inmediato. No puedo dejar ATT solo. ¿Cuál sería la abreviatura de siguiente? STE, punto. Entonces todas las abreviaturas tienen que terminar en un punto. Ahora vamos a ver los 3 puntos que nosotros conocemos para la construcción de textos o de la redacción. Entonces el punto aparte. Separa los párrafos. Al usarlo se sigue escribiendo en el renglón siguiente. Si tuvimos la estructura que era palabra, frase, oración y párrafo, estoy entendiendo que el punto aparte separa párrafos. El punto aparte no separa frases. El punto aparte no separa oraciones. El punto aparte separa párrafos que tuvieron en sí el desarrollo de una idea. Y esa idea está expresada como ustedes lo quieran plantear a nivel de frase corta, frase larga, lo que ustedes quieran, pero va a manejar una temática en particular. Cuando yo utilizo el punto aparte es porque voy a cambiar de tercio. Entonces, sí, estaba hablando de Transmilenio y venía en el párrafo anterior hablando de temas de infraestructura
Por ejemplo, vamos a hablar de Transmilenio y las afectaciones ahorita mediante las protestas. Es increíble, pero los vándalos acabaron con la infraestructura de Transmilenio. Y entonces no solamente rompieron los vidrios, también rompieron las puertas, dañaron los trinquetes, se robaron los motores de la apertura de las puertas, se robaron los marcos, se robaron las baterías de muchos gabinetes que tenían parte eléctrica dentro de la infraestructura de Transmilenio. Mejor dicho, no queda sino la infraestructura de concreto y una que otra infraestructura de carácter metálico, que es la que está puesta allí en acero. Pero lo que eran las estaciones de Transmilenio, gracias a las personas que se dedicaron a vandalizar las estaciones, no tenemos un sistema que le genere a las personas protección desde el punto de vista de no caer de 1,5 metros o 1 metro arriba, y que sea una estación, digamos, funcional, o que sea una estación buena. En un tiempo de lluvia, en un tiempo de ventarrón, no va a haber ningún cortavientos a las estaciones. Y obviamente eso facilita que cuando las personas estén ya utilizando el sistema, si es que se va a poder volver a funcionar en forma natural, los habitantes de calle, los que no quieren pagar el pasaje, o sea, van a aumentar el cupo de utilización, se van a meter sin pagar, van a entrar todos los habitantes de calle en la condición en la que normalmente nosotros, pues a veces nos alejamos de ellos por su condición de aseo y todas estas cosas. Pues todo ese vandalaje lo que hizo fue, digamos, dañar el contexto del sistema. Entonces, si estoy hablando del tema seguridad, puedo abordar esas distintas temáticas mediante la organización de párrafos, y cada una de estas debe ir separada por el punto aparte. Al siguiente voy a hablar de seguridad. Al siguiente voy a hablar de frecuencia, de la aparición de los buses y las correspondientes rutas. Entonces, voy organizando cada tema y lo voy separando por puntos aparte. El punto seguido separa, digamos, oraciones que pertenecen al mismo párrafo. Entonces, si en el primer párrafo estaba hablando de los actos vandálicos, entre esa frase corta y frase larga viene un punto seguido. Cuando ya yo agoto todo el tema, entonces ahí sí marco punto aparte. Y cuando termine de escribir, que es el que le pone punto final al texto. Por ejemplo, yo puedo en el ensayo plantear que no estoy de acuerdo con que las personas dañen un sistema de transporte que es para todo el mundo, y que no estoy de acuerdo porque muchas personas que utilizan el sistema se van a ver afectados en su día a día y no hay una manera ágil de moverse dentro de la ciudad, y que el fin no justifica los medios. El fin de la protesta no justifica la rompezón de toda la infraestructura. Entonces ahí, cuando yo ya termino esta idea, pongo punto final y puede ser mi opinión. Obviamente, recuerdo, dentro de la estructura del ensayo, es que planteé un inicio, y ese inicio tiene una propuesta, ese inicio tiene una hipótesis, ese inicio tiene una aseveración, ese inicio tiene el planteamiento de algo que yo determiné que era el eje central de redacción de mi ensayo. Y cuando pongo punto final es porque acabé de concluir que efectivamente lo que yo dije quedó demostrado en todo el desarrollo de la temática y del texto en el cuerpo interior del ensayo. Entonces, estos son los puntos. Pues sabemos que después de punto siempre viene el inicio de frase con mayúscula. Ayer me mostraron, no, anteayer me mostraron un texto de alguien, de una estudiante. Imagínense que la estudiante, para evitarse problemas de cuando empieza con mayúscula, todas las palabras las escribe con mayúscula. El, mayúscula, día, día con mayúscula, de, mayúscula, hoy, mayúscula. O sea, nos inventamos una serie de normas gramaticales que la verdad dan vergüenza. Entonces,
por favor observemos esto porque ya entramos a un nivel donde debería existir un poquito más de exigencia desde el punto de vista de los maestros para que ustedes utilizaran nuestra lengua castellana de una forma eficiente y suficiente. Los 2 puntos. ¿Cuándo utilizo los 2 puntos? Por ejemplo, cuando voy a indicar la hora. Entonces, son las 8:30 de la mañana. No escribo 8:30, no. Escribo 8:30, más o menos para manejar la hora. En el saludo de las cartas, apreciado señor, 2 puntos. Distinguido ministro, 2 puntos. Después de las palabras referencia y su correspondiente abreviatura, o sea, referencia, 2 puntos, o la abreviatura que es REF, como es abreviatura, punto, y los 2 puntos a continuación, que implica que de ahí en adelante va a haber una expresión de algo que yo quiero comentar, que va a ser como, digamos, como la idea central. Cuando uno marca una referencia es porque estoy escribiendo una carta y el asunto o referencia de la carta tienen que ver con un tema en particular. Entonces, por ejemplo, retiro de Universitaria de Colombia. Entonces, cuando uno manda una carta, ojalá no lo hagan nunca, solamente cuando se vayan a graduar, pero si tuviesen que mandar una carta, entonces, señores, 2 puntos, registro y control, Institución Universitaria de Colombia, Ciudad. Apreciados señores, 2 puntos. Abajo, referencia, 2 puntos. O REF punto, 2 puntos. Retiro temporal de la universidad. Y luego empiezo con el cuerpo de la carta. Entonces, obviamente, estas observaciones gramaticales hay que tenerlas en cuenta. Después de la palabra que antecede a una cita, cuando uno dice, el autor afirma lo siguiente, 2 puntos. El desarrollo de los pueblos de América Latina aún está lejos de alcanzarse. Y después de esos 2 punticos va a venir el inicio de frase con una mayúscula. Entonces, 2 puntos, el autor en mayúscula afirma lo siguiente, 2 puntos. El desarrollo inicia con mayúscula de los pueblos de América Latina aún está lejos de alcanzarse. Después de la palabra que anuncia enumeración, cuando yo voy a empezar a hacer descripciones, cuando voy a empezar a hacer una colección de datos que le voy a entregar a mi lector, después de esa expresión, por ejemplo, la casa que estoy arrendando consta de los siguientes espacios, 2 puntos, y empiezo a numerar. La descripción interna de la casa es 2 puntos, 4 alcobas, 2 baños, sala, comedor, cocina, garaje y depósito. Después de cualquier palabra, frase o oración que requiera explicación. Entonces, los hechos ocurrieron así. A las 3 de la mañana, y ahí pues habría que corregir el a las 3 porque ahí viene con mayúscula. Después de las palabras, estos están en textos de carácter jurídico o cuando a uno le entregan como una especie de resolución, cuando a uno le entregan un acuerdo, cuando a uno le entregan una ley, cuando a uno le entregan una disposición de carácter jurídico. Entonces dice, decreta, 2 puntos, resuelve, 2 puntos, certifica, 2 puntos, informa, hace saber, acuerda y ordena, siempre con 2 puntos después de la expresión. Por lo general, todo texto jurídico tiene una parte expositiva. Entonces dice, antecedentes, 2 puntos, y empieza a enumerar. Y en la parte de abajo dice, resuelve, esa es la parte resolutiva. Condenar a la persona en costas, no sé qué, según el artículo tal de la Constitución o según el de tal norma, entonces, según las exposiciones, someter a la persona a, no sé, a cárcel, a lo que sea, y ahí van explicando cómo es el asunto. Los puntos suspensivos, entonces, importantísimo. Hay que identificar que los puntos suspensivos no son 2,
Ni son 5, ni son 7, ni son toda suerte de puntos suspensivos, por más de que a mí me parezca simpático utilizar los puntos suspensivos. Son únicamente 3 y van seguiditos unos de los otros. Entonces, en figuras literarias, cuando los puntos suspensivos aparecen, es porque están reemplazando el sentido de la frase. Ejemplo, abreviatura de ejemplo, punto, 2 puntos. No te arriesgues a los peligros, porque tanto va el cántaro al agua. ¿Qué le pasa cuando el agua va al cántaro? ¿Sí conocen esa expresión? Moni, Liliana, Paulita. ¿Sí o no? Se rompe, profe. Exactamente. ¿Será que es que la gente ahora no habla con dichos o con expresiones? Claro, vuelvo y digo, son expresiones que son muy costumbristas. A veces hay este tipo de refranes que se usan en toda América Latina, pero hay otros que no. Entonces, obviamente dentro del costumbrismo, toca saber si las personas que tienen contacto con el texto sí están familiarizadas con esas expresiones, porque si no, pues entonces no tendría sentido utilizarlas en virtud a que los localismos no nos permitirían entender la construcción de texto. Y yo sí he querido preguntarle a los jóvenes si utilizan esas expresiones. Ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. ¿Sí las usan o no las usan? Porque sería un muy buen tema de investigación a nivel de lingüística, a nivel de comunicación, para que me dejaran saber. Profe, tal vez algunos más actuales sí, pero ¿Como, algunos, como cuáles dices tú más actuales? ¿Qué, el señor, qué el tipo de señor el expresiones? pastor, nada me falta. Ah, ok, pero esa es como más religiosa, ¿no? Ese, que ¿Cuál? madrugue Dios la ayuda. Bueno, esa es antigua también, pero pues por lo menos la conoces. ¿Cuál otra conocen? Como es que hay uno que al caballo regalado se le mira el diente, algo así es que dice. Sí, 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 correcto. Ok, Para ¿quién que se más? lo lleva la corriente, algo así es que sí. Exactamente, sí, muy bien. ¿Y todos conocen estas expresiones de las que estamos hablando? Sí, hay otra que dice, soldado advertido no muere en guerra. Exactamente. Y fíjate, ahí, por ejemplo, el ejemplo que, vale la redundancia, Saray, lo que estás diciendo, soldado advertido no muere en guerra, 3 puntos suspensivos, porque además todo el mundo sabe que sigue algo en la expresión. ¿Qué seguiría, Saray? Y si muere es por descuidado, que es como la gran conclusión, como quien dice, yo le advertí, se lo recomendé, se lo avisé, si le va mal, por su Allá culpa. usted. Allá usted, exactamente. Entonces, pues bien interesante saber, porque sí he querido saber si los jóvenes hoy en día reciben esa tradición oral, porque en otras épocas, claro, era obvio que las mamás y sobre todo aquí en Colombia se la pasaban hablando a partir de estas construcciones, ¿no? De estos refranes. Eh, por ejemplo, ¿ustedes vieron la pelota de letras de Andrés López? Sí, Bueno, cuando una mamá dice, usted está buscando 3 puntos suspensivos, ¿qué sigue? Lo que no se le ha perdido. no lo, no lo busque, algo así. Usted está buscando lo que no se le ha perdido. No me busque, no me busque que me Porque me encuentra. encuentra. También hay otra que dice el que busca encuentra. El que busca encuentra, sí.
En esta casa se hace Lo que yo diga. lo que yo diga. Muy bien, Saray. Hay otra que dice, desde que esté bajo mi techo, la que manda soy yo. Ah, eso sí, esa es otra cosa. Y eso, como dice Andrés López, es con cerrada, saquito y todo, ¿no? Los brazos acá cerrados en posición de faraón. Y mejor dicho, ¿qué otras frases así recuerdan? Hay uno que dice, no me abra los ojos, que no Que le no- voy a echar gotas. Exacto, Moni, ¿qué se te ocurre? Hay otro que dice, durmió conmigo anoche, que ya no saluda. Sí, exacto. ¿Qué más recuerdan? Es que son muy graciosas. Son muy... Eh, hay otra que dice, normalmente sucede cuando los hijos le responden a los papás que dice, ¿qué tal los pájaros tirándole a las escopetas? Ah, Me paro y se exactamente. me sentó ahí al frente. Y Hay ¿Qué uno que dice que ese es- mugre que no mata, no me engorda. da el dolor bajito, terrible. No sé. mugre que no mata engorda? Exactamente. Y si mata, no importa. Así, entonces, Moni, no, tengo muchos problemas ¿quién está hablando que tiene muchos problemas? del trabajo. ¿Qué pasa? Ratito, Al- no, pues, Aló, ¿qué pasó por ahí? Que nos estamos enterando de todo en esta vida. Alguien que dejó el micrófono abierto. Bueno, ¿qué se les ocurre también que decimos? Que sea lo que Dios quiera. A Muy la de bien. Dios. Bueno, muy bien. Entonces, Profesor, que dice como que el que no arriesga no gana. el que no arriesga no gana. Sí, también es un dicho. Y el que, ¿cómo es? El que no Ah, arriesga un huevo no gana una gallina, algo así es parecido. Sí, sí, así, Saray. como cuando le dicen a uno, usted que mejor dicho, si no pierde empata, ¿no? Si no gana empata es la cosa. Bueno, todos esos dichos cuando tienen, o esas expresiones cuando tienen un entendimiento generalizado, adelante, Moni, que tienes la manito levantada. Ah, bueno. Cuando son generalizadas y el lector conoce específicamente de qué se está hablando, entonces uno simplemente deja a la mitad de la frase los puntos suspensivos para no cargar el texto de toda la idea, que ya se sabe que el lector específicamente conoce qué sigue. Por lo tanto, va a intuir cuál es la condición psicológica en la que se plantea la expresión. Entonces, para reforzar psicológicamente el sentido de una palabra o expresión, ejemplo, ya veré lo que hago contigo. 3 puntos suspensivos, eso da mucho miedo. Y tú tendrás que arrepentirte. Como quien dice, entre ya veré lo que hago contigo y el arrepentimiento de la persona de manera posterior, va a pasar algo. Entonces, ese reforzamiento psicológico puede hacer utilización de los puntos suspensivos. Recuerden, son solamente 3, no 7 ni 2, 3. Los puntos suspensivos indican también un número indefinido. Por ejemplo, que el texto original desapareció y fue imposible reconstruirlo. Entonces, cuando hay referencias a expresiones, a que todo el mundo sabe que en el contexto histórico de la situación quedó marcada una expresión, entonces yo puedo decir, bueno, en unos documentos que se encontraban en el Museo Nacional, escritos por Manuela Beltrán, pero que fueron hallados en medio de un incendio, se alcanza a evidenciar el sentir de esta luchadora de carácter político. Por eso ella expresaba y pone uno parte del texto y después puntos suspensivos. ¿Por qué? Porque pues históricamente no se conoce, se alcanza a intuir que la persona tuvo algún tipo de referencia y el escritor de ahora hace referencia a ese planteamiento y lo enmarca y lo encaja dentro de un contexto de información y ahí como no está todo el texto completo y no se puede hacer una citación,
Entonces, no se puede abrir con comillas. Se cita a partir de los 2 puntos y como no se completa la idea, se dejan los 3 puntos suspensivos. Para tener en cuenta, después de los puntos suspensivos, se escribe iniciando párrafo con minúscula. Entonces, después de los puntos suspensivos no hay mayúscula, se escribe con minúscula. Vamos con el punto y coma. Casi nadie utiliza en correcta función el punto y coma. El punto y coma tiene una función dentro de una descripción o dentro de una narrativa que va a mencionar una cantidad de participantes de la redacción. Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a identificar grupos. Entonces dice, separa las frases dentro de un párrafo identificando o indicando grupos. 2 puntos. El menaje en el local lo componen 2 puntos. Mesas y sillas, punto y coma, porque son de la misma familia, o sea, muebles. Manteles y servilletas, los agrupo porque son de la misma familia, entonces se está hablando de lencería. Cubiertos y cristales, porque es otra parte del menaje que tiene el local. Entonces, cuando yo trato de agrupar, utilizo el punto y coma. A veces las personas creen que como han marcado muchas comas de seguido, para que se dé una pausa en la utilización del signo de puntuación dentro del texto, lo más adecuado es poner un punto y coma porque me cansé de poner puntos y porque me cansé de poner comas. No, no funciona así. Funciona única y exclusivamente cuando hay síntomas de agrupación, de categorías, ¿sí? Ahora, si yo tuviera que escribir excesivas comas, debería pensar en una redacción que me sugiriera específicamente utilizar punto seguido, porque recuerden que le da más fuerza al texto el punto que la coma. La coma normalmente se vuelve como una redacción tipo Chavo, y es que fuimos, y es que volvimos, y nos encontramos, y veníamos, y no sé qué, y entonces es como una queja ahí horrible, y entonces de eso no se trata de cerrar ideas, bajar la voz, porque hay un punto, que es lo que le va a dar cierta elegancia al texto que estoy escribiendo. Y el punto y coma cuando se usa, digamos, la organización de ideas que son familiares, ¿no? Es decir, estoy armando grupos de conceptos. Ahora, el paréntesis. ¿Para qué se usa el paréntesis? Se utiliza para cerrar palabras o expresiones explicativas que se van incorporando abruptamente dentro del texto. Y entonces sirven también para plantear lo que el escritor está pensando, ¿sí? Es como ofrecer un dato adicional dentro del contexto. Lo que yo ubico o escribo dentro del paréntesis necesariamente no tendría que ser fundamental para comprender el texto. Siempre es una idea adicional y voy a hacer el ejercicio. Entonces, hace algunos años, y en este caso el escritor quiso centrarse sobre la obtención de materias primas y decir que era más fácil, dice, la obtención de materias primas era fácil. Y continúa con la idea, nuestros productos salían a buen precio para el consumidor. Entonces, si yo leo, hace algunos años nuestros productos salían a buen precio para el consumidor, pues está bien. Lo que pasa es que aquí el autor lo que quiso decir era que la obtención de materias primas era fácil. Entonces, en este caso, esa idea amplía la dimensión comunicativa de la oración. Entonces, los paréntesis se utilizan para cerrar ese criterio que el escritor o el autor van determinando con respecto al texto. También se usan para encerrar esos 3 punticos que tengo, que son puntos suspensivos. O sea, la idea es no dejar solitos los puntos suspensivos, la idea es encerrarlos dentro de un paréntesis. También utilizo paréntesis cuando voy a empezar a enumerar,
Primero, paréntesis, segundo, paréntesis, tercero, paréntesis. Vale la pena notar que estos no llevan puntos. Estos números de paréntesis no llevan puntos por ninguna parte. A no ser que fuera 1.1 paréntesis, pero 1 punto paréntesis no. Nunca el paréntesis está antecedido de un signo de puntuación alguno. ¿Ven? Esa es la razón. No existe ni un punto ni una coma antes de poner paréntesis. El guión mayor. ¿Qué le pasa al guión mayor? El guión mayor se utiliza para partir palabras, ¿sí? Entonces, aquí puedo decir a las personas que lo esperaban, y ahí nuevamente vuelvo a plantear la idea del escritor, la idea complementaria, y estos guiones mayores hacen las veces de paréntesis. Eran como unas 20. Empezaron a protestar. Entonces, en esta narración, específicamente yo voy a encontrar que de alguna forma me sirve a mí para reemplazar el paréntesis y para encerrar, digamos, ideas que son complementarias. Perdón, contesto aquí una cosa. ¿Qué me escribe? Y ahora no quiere. Para indicar enumeración sin uso de dígitos. Entonces, utilizo abreviatura, ejemplo, EJ, punto, 2 puntos, mayúscula, después de 2 puntos. Los cuadernos son 2 puntos y empiezo a enumerar. Cuando voy a hacer una clasificación, en esa clasificación empiezo a describir por categorías lo que tengo. Tengo cuadernos rayados, cuadriculados, o en una época se usaban los ferrocarril. Ya en este caso, pues creo que no. ¿Sí usan ferrocarril para los niños para aprender a escribir? ¿Todavía? Ah, ok. Entonces rayados, cuadriculados y ferrocarril. Muy bien. Este signo de puntuación que viene a continuación es muy importante. ¿Y por qué es importante? Porque de una le atribuye la idea a otra persona. Entonces, cuando a nosotros nos dicen que los textos llevan plagio, es porque no supimos hacer una correcta utilización de las comillas. Para frases de autoría diferente a la de otras personas, es decir, que son de otras personas y diferente a mí, debo utilizar comillas. Así sea que quien lo dijo sea un compañero de clase. Como lo planteó mi compañera Mónica Perilla. Abro comillas y de una dejo la expresión de ella. El hecho de que yo no utilice comillas quiere decir que mediante texto yo me estoy adueñando de las ideas de las otras personas. Y esto no tiene sentido. ¿Y por qué no tiene sentido? No tiene sentido porque definitivamente... porque definitivamente yo puedo estar incurriendo en un error que me puede traer cosas, o sea, sanciones importantes. Muchas personas no han escrito comillas en sus tesis de grado, de doctorado, atribuyéndole a otra persona la autoría y los han acusado de plagio. Y han sido personas, por ejemplo, altas dignidades del gobierno. El caso de Peñalosa fue así. A Peñalosa lo tuvieron con un cuestionamiento de su tesis de grado presentado en una universidad de Francia y dijeron que él había plagiado y que él no tenía el título y que no sé qué, y eso fue no porque no lo hubiera hecho como correspondía, digamos, a nivel de estudios. Los estudios sí los tenía y las tesis sí las tenía y lo que ha presentado sí lo tenía. El problema era que los documentos tenían
unas altas dosis de plagio por no haber utilizado las comillas de forma específica. Entonces, ¿dónde utilizo comillas también? Para destacar sitios conocidos de trayectoria. El Palacio de los Deportes, el Arena Movistar. Cuando se trata de esos lugares emblemáticos, el Alto de Monserrate, la iglesia de Nuestra Señora de Lourdes, la Catedral Primada de Bogotá, cuando esos nombres son de reconocida trayectoria y van incluidos dentro de mi texto, yo tengo que escribir los nombres de esos lugares entrecomillados. Vamos entonces ahora con la coma. Entonces, ¿para qué nos sirve la coma? Para separar frases con sentido dentro de una oración. ¿Qué tiene como finalidad la coma? No solamente separar las ideas y aportar mayor entendimiento a lo que estoy escribiendo, porque si, por ejemplo, uno o dos frases y esas dos frases omito aplicar el tema de la coma en medio de ellas, le resta entendimiento al lector. Entonces el lector dice, uy, aquí yo me perdí porque está hablando de dos cosas, pero no entiendo cuál es su conexión. Necesariamente tengo que separarlas por la coma. La otra función que tiene es permitirle a la persona respirar al leer, aportar ritmo. Perdón que tengo que conectar el computador. Aportar ritmo al texto es una cuestión, por ejemplo, de estilo, porque finalmente uno está ahí con sus frasecitas, pero vuelvo y les digo, si yo quiero aportar ritmo, debería poder utilizar la frase corta, la frase larga y separar esas frases por puntos y no utilizar tanta coma. Digamos, tiene más impacto a la hora de redactar. Muy bien. Vamos a ver entonces los signos de exclamación o de admiración. Deben escribirse siempre al principio de la oración y al final de la oración exclamativa o de la frase. Incluso cuando uno está escribiendo en el computador que va a poner el signo de admiración, no se lo deja marcar y se lo pone al revés, porque él entiende que siempre debe estar al inicio de frase, o sea, la frase o la oración exclamativa tendría que estar enmarcada por los signos de admiración. Entonces, el computador, uno acerca el cursor a la última letra, que puede ser una vocal o una consonante, y ahí le es posible escribir el signo en solo una parte, pero todas las frases exclamativas deberían tener una exclamación iniciando frase y finalizando frase. Lo mismo le pasa a los signos de interrogación. Se escriben al principio y al final de las preguntas. Si yo voy a dejar una pregunta, por ejemplo, estoy transcribiendo una entrevista, esa entrevista tiene para mi personaje una cantidad de preguntas, entonces no solamente digo quién es el que hace por ejemplo, en los reportajes y la entrevista son dos géneros que se utilizan no solamente en la literatura, sino se utilizan a nivel periodístico. Cuando yo tengo una entrevista con un personaje particular, obviamente, pues en mi titular va a ir en la temática, va a ir en el primer párrafo con quién es que quise hablar de un determinado tema y más o menos cuál es el alcance de ese escrito. Y de ahí en adelante se marca tanto la pregunta del entrevistador como la respuesta del entrevistado para guiar a la persona en el contexto de la lectura.
Ahora, si se tratara de un libro, tendría que utilizar letra inclinada o cursiva para uno de los dos, o por lo general se hace con las respuestas del entrevistado, para definir que hay una diferencia entre lo que dicen los unos y lo que dicen los otros. En el texto, en la literatura, en los libros, no podría haber el nombre de quien entrevista y la respuesta del entrevistado. Entonces, en los artículos o en otro tipo de escritos sí lo puede haber, pero en un libro no. Entonces, la diferencia se hace mediante la orientación de la palabra, de las palabras que van consecutivas ahí, formando las frases de respuesta o lo que sea. Entonces, siempre el entrevistado en letra inclinada y las preguntas en letra, digamos, en posición recta. Pero le pasa igual que a los signos de admiración. Si hay una frase o una oración de carácter interrogativa, tiene que ir el signo al inicio y al final de la frase. Bueno, y ahora sí vamos a ver entonces los tipos de texto. En los tipos de texto yo tengo texto discontinuo y tengo texto continuo. Entonces vamos a ver los textos discontinuos. Esa es la clasificación. Esto también se lo preguntan en la prueba de CAES. Y uno tiene que identificar qué tipo de texto es. Entonces, el texto, digamos, discontinuo o texto continuo, aportan a la persona que está leyendo conceptos de lectura crítica, es decir, miden la capacidad de entendimiento, interpretación y evaluación de los textos que pueden encontrarse tanto en la vida cotidiana como en ámbitos académicos no especializados. La finalidad, por ejemplo, de la prueba Saber Pro, que hacen todos los universitarios cuando llegan a séptimo periodo frente al Estado. Entonces, tiene un componente y el componente es lectura crítica y aquí aparecen todos estos conceptos, forman parte de la prueba. Entonces, por eso es que desde acá, desde comunicación oral y escrita, hago énfasis en que se lo pueden encontrar cuando les sean preguntados estos conceptos. Entonces, la lectura crítica le permite a uno establecer una comprensión lectora que permita la interpretación, el aprendizaje y tomar posturas o posiciones de carácter crítico frente a un texto, aunque no cuente con el conocimiento del tema tratado. Simplemente con los datos que me arroja a mí el texto, yo debería estar en capacidad de entender específicamente qué es lo que está pasando y asumir una posición con los simples datos que me arroja la información. ¿En qué consiste esta lectura crítica? Entonces, el módulo de lectura crítica que se presenta en la prueba CAES evalúa 3 tipos de competencia. Entonces, las 2 primeras que ellos van a evaluar en esta modalidad se refieren a la comprensión del contenido de un texto, ya sea a nivel local o a nivel global, para lo que se requiere que las personas días antes estén enfrentadas a una información de prensa que les ayude de alguna forma a entender dentro del contexto la información que se les está suministrando. O sea, las pruebas son, digamos, al tiempo en que ustedes vayan a presentar la prueba, ellos han actualizado los conceptos que van a poner y entonces obviamente el estudiante tendría que estar siendo conocedor de lo que son los aconteceres nacionales para poder entender cómo es el tema. Por ejemplo, los que van a presentar ahorita en octubre la prueba Saber Pro, seguramente van a tener contacto con los temas del paro, con el tema de los acuerdos, con el tema de la pandemia, con el tema de la vacunación. Y allí las personas podrán manifestar el sentido crítico dentro de un contexto de información. La tercera prueba que ponen en el ECAES es la aproximación propiamente crítica frente al texto y es de carácter literal. El texto sugiere una propuesta y uno tiene que interpretarla. Entonces, más o menos eso es lo que hacen en la situación. Por ejemplo, aquí tenemos,
La metamorfosis de Frank Kafka, ya lo analizamos específicamente. Entonces dice, año de publicación, 1915, es un género novela, aparece un personaje que se llama Gregorio Samsa, hay otro personaje que se llama Grete Samsa, que es la hermana, el señor Samsa es el padre, la señora Samsa es la madre, pues nosotros ya tenemos eso. Entonces, en el análisis literario, nosotros podemos llegar a decir que tiene un género novela que surge en el Renacimiento de Italia y Francia, hace referencia a una ficción narrativa, tiene la forma de novela, puede convertirse en una fábula y todos esos datos se los pueden dar a uno en el tema de la prueba, o sea, le hacen un marco contextual de lo que le van a preguntar. Entonces, le pueden decir a uno, estas competencias en la prueba representan de manera algunas de las habilidades cognitivas necesarias para ser un lector crítico. Por otra parte, las competencias se evalúan mediante textos que difieren de su tipo y de su propósito. Entonces, a mí me podrían empezar a plantear frases o párrafos o digamos, determinados textos que me hagan un análisis específico con respecto al concepto de deshumanización, con respecto al planteamiento de lo que es el amor de familia, el valor de familia, la deshumanización, la ruptura de a nivel, digamos, como de pertenencia que puede haber entre una persona, sus bienes, la separación de esos conceptos, o sea, todo lo que hemos visto nosotros en la obra. Entonces, le piden a uno un concepto y el concepto es un concepto a nivel de selección de lo que pueden ser las distintas opciones. Entonces, la razón para que esto ocurra es para conocer si dentro de la lectura crítica se tienen las competencias que se esperan en el examen. Entonces, obviamente hay particularidades del texto, hay párrafos narrativos, hay párrafos descriptivos, que es todo lo que vamos a ver de aquí en adelante, que hay párrafos complejos, que hay párrafos inductivos, que hay párrafos deductivos, en fin, todo lo que es la categorización y ahí prueban al estudiante en medio de la comprensión lectora. Entonces, la prueba primera determina la capacidad de identificar y entender los eventos, las ideas, las afirmaciones y demás elementos locales que componen un texto. Entonces, en este orden de ideas, a uno le presentarían párrafos donde uno pudiera extractar ideas, donde pudiera extractar específicamente afirmaciones y elementos que están presentes de forma local en el texto que yo estoy teniendo aquí. Otro tipo de prueba está dirigida a la comprensión del significado de las palabras, o sea, la función de la palabra dentro del texto. Entonces, si yo estuviera escribiendo algo con el concepto matarife, hoy todo el mundo tiene en su cabeza una relación directa del matarife con un personaje de la política pública, ¿cierto? ¿Sí están ahí o no? Hola, ¿se fueron? Profe, aquí estoy. Bueno, ¿y dónde está el resto? No, profe, aquí estamos. Aquí escuchándolo, profe. Ah, Vamos bueno, a ser muy atentos. muy bien. Entonces, alguien que me busque Aún dentro de... vivimos. Bueno, qué dicha. Alguien que me busque, por favor, en el diccionario, ¿qué quiere decir matarife? Persona que tiene por oficio matar y descuartizar el ganado destinado al consumo. Ese es el real matarife. Gracias por buscar la información. El matarife es prácticamente como el carnicero, ¿sí? El matarife es el que trabaja en una condición, digamos, más bien como no de carácter industrializado, porque ustedes saben que la industria de cárnicos tiene unos procesos muy depurados para poder hacer
el alistamiento de carnes para distribución para el consumo humano y adicionalmente hay una serie de, digamos, procesamientos. Entonces, no quiero describir porque pues a mí la condición de sacrificio de los animalitos me parece complicada, pero bueno. Tienen a los animalitos, los llevan a un lugar, los sacrifican, empiezan dentro de protocolos de sanidad el despiece de los cuerpos y obviamente la separación de productos que van a ser procesados y otros que van a ser vendidos en condición, digamos, como de unidad. Cuando hacen carne molida es una selección de todos esos residuos que de alguna forma no podrían ponerse en un plato como una porción de un cárnico. Entonces, hacen distintos tipos de procesamiento, incluso han llegado al tema de industrialización, por ejemplo, fabricando embutidos, salchichas, todas estas cosas, mortadelas, carnes procesadas. Entonces, a eso uno no le podría llamar que las personas que trabajan dentro de la industria son matarifes. Además, porque tiene un concepto bastante especial y el matarife hace referencia a la persona que está encargada de esa función, pero en un tema menor. ¿Y cuál es el tema menor? Por ejemplo, una carnicería de barrio. La carnicería de un pueblo, la actividad de cárnicos dentro de un lugar que no tiene un gran proceso de industrialización. Entonces, el concepto matarife lo estoy entendiendo dentro del contexto que se me está planteando. Si yo utilizo la palabra matarife con referencia a, ¿qué fue lo que hicieron? Fue una como, ¿qué fue matarife entre otras cosas? Fue una serie, fue, ¿qué fue? Una novela. Sí, es que yo no estuve como muy al tanto. ¿Alguien la vio? ¿Alguien la conoce? ¿No? La buscamos en Google a ver qué fue lo que pasó con eso y de una vez yo aclaro. Buenos días, profe. Un buen día. Profe, lo que pasa es que no tiene internet. No se está fallando. ¿Quién habla? ¿Miguel Ángel? Miguel. Sí. Sí. Ok, Miguel. Pues bueno, dale, voy a verificar tu llegada. Entre otras, ¿Juan Nicolás Ardila llegó o no llegó? Sí, señora, presente. Ok. Y Miguel Ángel ya llegó por acá. Y por otro lado, Lili también ya llegó, ¿cierto? Hace Sí, rato. señora, aquí estoy. Sí, hace rato, hace rato. Muy bien. Finalmente, la única que falta es Juanita. Me preocupa esa chinita porque no volvió. Voy a tener... ¿Alguien sabe de ella? ¿No? ¿Nadie ha tenido contacto con ella? Bueno. Entonces le contaremos a su correspondiente decano que la chinita no volvió a aparecer. Muy bien. Entonces, ¿alguien puede buscar, por favor, qué fue Matarife? Claro que aquí ya tengo. Profe, era una serie. Era una serie. Ok. ¿Y esa serie por dónde la presentaron? ¿Por Netflix? No. No, si no estoy mal por Amazon. No, no recuerdo bien. Ok. Aquí dice Matarife. Anuncia su segunda temporada. Tras la recepción del premio India Catalina, los creadores de la serie confirman que continúan produciendo nuevas secuencias. El creador de la serie Matarife, Daniel Mendoza Leal, anunció que la segunda temporada de la serie estará disponible en los próximos meses. Así dio a conocer en el último programa de Los Gustavos. Además, estrenó el tráiler de la segunda temporada que promete más que la primera. A pesar de las censuras que ha tratado de realizar el gobierno de Iván Duque y el uribismo, esta serie sigue creciendo en audiencia con millones de seguidores en todo el mundo. Parece que no tiene techo y espera seguir creciendo en la segunda entrega. Ganadora de 2 premios India Catalina y con varios reconocimientos internacionales, la serie de Daniel Mendoza se ha convertido en un éxito rotundo.
colombianos en el extranjero han replicado esta serie en el mundo para crear conciencia sobre algunas realidades que se generan en el país. Matarife, la serie sobre las investigaciones a Álvaro Uribe Vélez. Y dice, son muchos los medios y periodistas que han tratado de enfrentar de alguna manera los hechos por los que Álvaro Uribe Vélez es considerado un político de dudosa reputación, y esta serie pretende poner al televidente frente a los hechos por los que el líder político está tan nombrado y buscado. Aunque el primer capítulo no se ha presentado aún, la producción ha prometido divulgar la primera temporada a través de WhatsApp y otros medios sociales. Daniel Mendoza Leal se ha convertido, se ha hecho un nombre en Colombia por sus investigaciones sobre Álvaro Uribe Vélez, y recientemente hizo parte del grupo que hace unos meses reveló el escándalo de la compra de votos por parte del Ñeñe Hernández durante la campaña presidencial de Iván Duque. Basándose en todo lo que ha escrito sobre el expresidente, decidió crear y escribir la serie documental Matarife. Se trata de un proyecto que tendrá capítulos cortos que se compartirán a través de WhatsApp, Telegram, links por blockchain, para evitar que sean eliminados o bloqueados, aunque también se publicarán en redes sociales. En una entrevista con el Tercer Canal, el periodista abogado contó que lo que busca con Matarife es explicar los nexos de Uribe con el narcotráfico y el paramilitarismo que se ha denunciado a través de sus trabajos periodísticos. En el teaser que se publicó se ve a Mendoza conectando una foto de Uribe con Carlos Castaño, Salvatore Mancuso, Pablo Escobar, Drummond y Odebrecht. La serie tendrá 5 temporadas, cada una de 10 episodios. Todavía no se sabe cuándo saldrá el primer capítulo. Claro que esta información es de hace un año, el 13 de mayo de 2020. Bueno, muy bien. Entonces aquí tenemos dos contextos de la información. Por un lado, Matarife la serie, y por otro lado, Matarife la persona que está realizando actividades relativas al comercio de cárnicos. Entonces, cuando yo hago esta prueba Saber Pro, o me voy a los términos de la lectura crítica, estoy buscando identificar y entender los eventos. ¿Qué es lo que cada tema trae de por sí? O sea, cada uno tiene lo suyo. Cada tema se plantea dentro de un contexto distinto. Por lo tanto, hay elementos locales que le permiten a uno identificar de qué se trata. ¿Y cuáles son los elementos locales? Pues las descripciones, las narraciones, el mismo texto en sí. Entonces, normalmente uno enfoca el análisis sobre el entendimiento de las palabras y el entendimiento de las expresiones que aparecen explícitas dentro del texto. Por eso es que yo puedo inferir que hay dos tipos de Matarife. Uno, que es al que se le llama así porque se le tiene un nombre que se cree justo para una serie, y otro... Está orinando una señora que está allá arriba en esa terraza. Ay, ¿quién hizo eso? Liliana, tienes el micrófono abierto. Saray. Bueno, muy bien. Entonces ahí uno puede hacer el análisis completo de lo que supuestamente está pasando con la información que está dentro del texto. También, por ejemplo, uno puede enfrentar críticamente el texto, y eso hace que las personas evalúen la validez del argumento, evalúen cuál es el supuesto. Derivar, por ejemplo, las implicaciones, reconocer los hechos de verdad, identificar las estrategias de argumentación, identificar la retórica. Identificar la retórica es como la misma expresión. Relacionar el contenido con variables contextuales, entre otras habilidades. Cuando yo leí ahorita la reseña del Tiempo de hace un año, estaba pensando en que, entre otras cosas, estaba mal escrito, porque cualquier periodista sabe que si va a escribir, tiene que guardar el protocolo de mencionar a las personas dentro del contexto en el que están. Por ejemplo, así yo crea
que es equivalente a Matarife la presencia del señor Álvaro Uribe Vélez. El señor fue presidente de la República en 2 oportunidades, quiera uno o no lo quiera. Y por protocolo uno debería mandar la frase o debería escribir la frase con el presidente fulano de tal o el expresidente fulano de tal. Hay personas que en el ejercicio del cargo, por ejemplo, de senador, lo llamaban senador. No pueden llamarlo senador. No pueden llamarlo senador porque su cargo máximo fue el de presidente de la República. Ahora, lo mismo, en el texto aparecía Iván Duque directamente. Pues eso se llama, entre otras cosas, uno no respetar las dignidades, quiera uno o no quiera, le parezca a uno que el presidente Iván Duque es acertado o no es acertado, tiene la condición de presidente y hay que llamarlo presidente Iván Duque. Entonces ahí, por ejemplo, me parece que a nivel de forma, yo desde el punto de vista crítico, lo que me sugiere la lectura es que el periodista que hizo la referencia a este tipo de serie que se iba a presentar, no lo expresó bien dentro de la normatividad que tiene que tener un periodista para poder escribir. Ahora, hay otro problema y es que da por hecho o da por sentado que el expresidente Uribe tiene nexos con tal y tal y tal y tal. Si yo lo voy a asegurar, normalmente lo que tengo que hacer es allanarme o argumentar a partir de las investigaciones que hacen las autoridades. Si la autoridad lo confirmó, pues entonces me puedo basar en esa investigación y puedo expresar una serie de informaciones que están ligadas al texto, pero como yo no soy consciente de nada, a mí no me consta, yo no tengo evidencias, no puedo expresarlo de manera, vuelvo a decir, bueno, a repetirlo, porque necesariamente voy a repetirme en la idea, expresamente. Cuando uno habla de expresar o habla de expresión o habla de expresamente, es porque estoy planteando una idea. O sea, el prefijo me lleva a entender que la palabra es así. Entonces, como les dije, nunca los textos, pues sí llevan mi opinión, como en el caso de poder utilizar el ensayo en esta figura, es maravilloso porque yo puedo plantear mi opinión, pero en información de prensa yo no puedo sacar conclusiones. Y si saco conclusiones es porque estoy dentro de una columna de opinión. Cuando yo aseguro algo es porque tengo todas las pruebas necesarias. Y aquí en el caso de las investigaciones del señor y el argumento de su serie, pues creo que le falta arraigo jurídico en la medida en que todavía así hubiera pasado, de todas maneras no se tienen las definiciones por parte de las autoridades de que eso haya sido así. Por lo tanto, si utilizo para juzgar a alguien con nombre completo acerca de determinados hechos es porque tengo la argumentación necesaria y porque otro lo dice. ¿Y quién es el otro lo dice? Pues el que tiene la potestad de juzgar. Porque si no, yo estaría levantando falsos testimonios y estaría dañando la honra y el buen nombre de las personas, ¿sí? Pongamos que a mí me parece que Shakira es mala cantante. Y entonces uno dice, pero esta señora, ¿por qué va a decir que Shakira es mala cantante? Claro, yo tengo una opinión. De pronto puedo decir que es una persona muy exitosa sobre el escenario, cosa que no tiene duda porque es fácil de comprobar. Pero ¿cómo puedo argumentar yo que es mala cantante? ¿Se desafina? No. ¿Carece de estilo propio? No. ¿Vende discos porque su estilo o vende, digamos, espectáculos? Porque ya los artistas no venden discos desafortunadamente porque todo se encuentra libre en las plataformas musicales. Entonces yo tendría que tener una argumentación específica para decir que efectivamente la señora no canta bien. ¿Y cuáles son esos argumentos? ¿Cómo puedo confirmar que canta o no canta? No lo puedo hacer. Es claro, es mi criterio. Pero si yo lo voy a utilizar en un medio que va a ser público o en un documento que van a leer muchos,
Pues lo lógico es que yo planteé específicamente que definitivamente yo tengo los argumentos y digo, canta mal porque de cada 10 notas desafina 7, o porque no vocaliza, o porque no vende, o porque dice que es cantante y no cumple. ¿Cómo puedo decir yo soy Shakira? No lo puedo decir. Entonces, necesariamente la situación de carácter crítico me lleva a mí a la evaluación de argumentos, a identificar los supuestos, a revisar cuáles son las implicaciones de lo que se está diciendo, a reconocer hechos, a determinar realmente cómo es la argumentación y cómo se exponen las ideas. Por lo tanto, todo está encajado dentro de este ejercicio de lectura crítica. Si revisáramos la obra de la Metamorfosis, ya tuvimos una fase, digamos, como introductoria, y esa fase introductoria determinaría que hay una obra, que el autor la planteó dentro de un determinado contexto, pero por ejemplo, aquí podría plantear las curiosidades del autor, que hay una obsesión en mostrar una transformación, que la carátula, dicho por quienes conocieron o rodearon al autor en el momento, no quería mostrar el insecto, sino quería mostrar otro tipo de situaciones, que la interpretación genérica que todo el mundo le da a las obras, todo aquel que la lee y todo aquel que hace el análisis y lo pone dentro de un contexto, no importa en qué país esté, pero es exactamente el mismo concepto, que hay sociedades llenas de prejuicios frente a personas con diferencias, que hay egoísmo, que hay una cantidad de situaciones. Entonces, aquí es donde yo tengo expresamente el tema del análisis crítico. Entonces, eso es lo que ustedes van a hacer con sus obras. Eso es lo que ustedes van a plantear con los ensayos que en este momento tienen en su mano y que deberían presentar hacia el día 28. ¿Cómo vamos con el ensayo? El día 28 es el viernes. Por el momento yo voy bien. Sí, van bien en general. Bueno, estos últimos puntos nos ayudan a la concepción del texto, nos ayudan a depurar la estructura gramatical, a plantearla muy bien y plantearla, digamos, en unas condiciones ideales de construcción de texto, pues que ya pues reciben la información y ustedes la deben aplicar, ¿no? Pues para eso es esta asignatura. Entonces, lo que ustedes van a plantear ahí es una posición crítica porque la figura del ensayo les permite hacerlo. La figura del ensayo les permite abordar los temas según el criterio, según lo que les sugiere la obra, según lo que para ustedes es llamativo de la obra y sobre todo van a dar un punto de vista acerca de la obra. Y cuando expongan, van a tratar de convencer a sus compañeros de que definitivamente tengan contacto con la obra, la lean, porque les va a proporcionar pues importantes momentos de reflexión, les va a aportar en aquello, en esto, porque vale la pena leerla, porque no conocemos de tal autor, pero de alguna forma es una gran muestra desde el punto de vista de la literatura, bueno, qué sé yo, la cantidad de argumentos que ustedes quieren dar. En la prueba de CAES, que también nosotros podríamos llevarlo acá, las preguntas siempre van a, digamos, a involucrar aspectos de carácter local, que es la parte crítica, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, las frases, las expresiones, los párrafos, reconocer y comprender las articulaciones, es decir, hay una forma de identificar gramaticalmente que está planteando el texto, los párrafos de carácter expositivo, los argumentativos, bueno, tantas cosas. Entonces, ¿cómo evidenciamos este análisis crítico en las obras que estamos leyendo o que tenemos en nuestras manos? Bueno, lo primero, identificar cuáles son los contextos locales que tiene el texto, ¿sí?
Entender el significado de los elementos locales que constituyen un texto o que construyen el texto y identificar los eventos narrados de manera explícita en el texto. Estos son de carácter literario, descriptivo, caricatura, cómics y todos los personajes involucrados en el caso de que los hubiera. Si tuviéramos de frente el análisis de la metamorfosis, ¿qué podrían establecer ustedes desde el punto de vista del significado? O pueden también utilizar, por ejemplo, el perfume que tiene tantas situaciones de carácter narrativo, descriptivo, que los lleva a pensar en todo lo que ocurrió con el personaje principal y con los personajes secundarios. Entonces, ahí, por ejemplo, podrían sugerir cosas. ¿Qué quisieran sugerir como para explicar esta parte crítica del análisis de texto? Por ejemplo, les voy a leer para que se les haga muy fácil. La misión es entender el significado del elemento local que aparece en el texto. Entonces, vamos a identificar, por ejemplo, en la primera parte del libro del perfume, pues inicia el 17 de julio de 1738. Dice, en el lugar más putrefacto de todo París, nace Jean-Baptiste Grenoble. Entre los desechos de pescado del puesto que atendía a su madre, una mujer joven de unos 25 años, que en 4 ocasiones ya había dejado morir a sus anteriores hijos. Ella piensa dejarlo morir entre vísceras y desperdicios, pero el llanto del bebé delata su presencia y su madre es detenida, juzgada y ahorcada por el delito de infanticidio. ¿Me pueden decir, por favor, cuál es el significado de los elementos locales que aparecen en este texto? Hoy están desaparecidos a nivel de pantalla. Qué pata nos ríe. Bueno, entonces como ninguno se ofrece, entonces voy a empezar a llamar Loreli. Señora, Dentro de lo que leí, ¿qué te parece oportuno mencionar? Porque es un aspecto local, de carácter local, que está, lo carácter local quiere decir que está presente en el texto. Paulita, no sé. ¿no sabes? Bueno, toca poner atención porque es que ustedes a veces se me relajan con algunos temas y como vieron que eran signos de Profe, puntuación, Paulita, adelante. podríamos decir pues que el nacimiento de Jean-Baptiste. Sí, bueno, listo, el nacimiento de Jean-Baptiste, ¿qué más? Pues también se puede decir que pues el hecho de que la mamá dejó morir a los otros niños y la condena de ella. Exacto. Y adicionalmente, la condición, digamos, descriptivo-narrativa de la forma en cómo nace, ¿cierto? Entonces, nace y de inmediato lo lleva específicamente al lugar donde se desechan las vísceras y allí lo quiere dejar morir. O sea, entre vísceras y desperdicios lo deja allí, lo deja abandonado. Ustedes se imaginan un bebé recién nacido, un bebé que viene, todo lo que primero pasa con un bebé es que inmediatamente lo limpian porque viene, obviamente en su cuerpo viene cubierto de líquido amniótico, viene cubierto de sangre, viene cubierto de muchas cosas y prácticamente lo desecha al nacer y lo mete dentro de un recipiente donde están desechando vísceras y otros desperdicios que además son de pescado. O sea, si es que hubiera sido de otro tipo de cosas, ¿ustedes se imaginan ese almizcle de olor que puede aparecer allí? Ese es un elemento local.
¿Por qué se llama la obra El perfume? El perfume específicamente es porque definitivamente este hombre define en el capítulo final, que ya nosotros lo vemos, él ha trabajado porque en vista de que no tenía olfato, reúne todo lo que él ha creído que es un buen olor, que es el de la orgía, el que le provoca a las personas tener una cantidad de actividades y que se empiezan a desaparecer unos con otros, y no quiero hacer más narrativas del tema, pero que ustedes ya lo analizaron. Entonces, está presente siempre el almizcle, está presente el olor, está la mezcla, la falta de olfato para el personaje. Entonces, ahí están todos los elementos de carácter local. Está el elemento local París, está el elemento local 1738. Entonces, eso es lo que puede hacer un análisis crítico dentro del tema. Muy bien. ¿Cuáles serían los aspectos de la narrativa? Entonces, voy a seguir leyendo. El pequeño Grenoble sufre el rechazo de varias nodrizas sucesivas, alegando que el niño es demasiado voraz y extraño, ya que no huele como tienen que oler los bebés. Finalmente, por petición del padre Terrier, Madame Gaillard, mujer desprovista de olfato y emociones, lo acepta en su establecimiento para huérfanos a cambio de que el convento de St. Mary pague la cuota anual. Grenoble crece odiado por los otros huérfanos, quienes intentan matarlo en varias ocasiones sin ningún éxito. Describe el mundo a través de su olfato y graba perfectamente en su memoria cada olor, aún desconociendo el nombre de este. Entonces, planteo, desde el punto de vista de la descripción, desde la narrativa, desde la enumeración de una cantidad de situaciones, ¿cuál podría ser ese contexto de análisis crítico? Voy a volverlo a leer. El 17 de julio de 1783, en el lugar más putrefacto de todo París, nace Jean-Baptiste Grenoble. Entre los desechos de pescado del puesto que atiende su madre, una mujer joven de unos 25 años que ya en 4 ocasiones había dejado morir a sus anteriores hijos. Ella piensa dejarlo morir entre vísceras y desperdicios, pero el llanto del bebé delata su presencia y su madre es detenida, juzgada y ahorcada por el delito de infanticidio. El pequeño Grenoble sufre el rechazo de varias nodrizas sucesivas, alegando que el niño es demasiado voraz y extraño, ya que no huele como tienen que oler los bebés. Finalmente, por petición del padre Terrier, Madame Gaillard, mujer desprovista de olfato y emociones, lo acepta en su establecimiento para huérfanos a cambio de que el convento de St. Mary pague la cuota anual. Grenoble crece odiado por los otros huérfanos, quienes intentan matarlo en varias ocasiones sin éxito alguno. Descubre el mundo a través de su olfato y graba perfectamente en su memoria cada olor, aún desconociendo el nombre de este. ¿Alguien puede contribuir con el análisis que estamos haciendo? Sería como el rechazo que tiene desde un inicio, porque lo rechaza pues primero la mamá, porque no lo quiere tener, y después la nodriza, el padre, todos. Ok, entonces, los elementos de significado están allí en el rechazo, en la condición infrahumana en la que nace, en la condición de ser olfato, en el contexto de un momento histórico en París. Esos son los elementos locales de significado. Los elementos de la narrativa son los descriptivos, narrativos, los literarios, la caricatura, el del personaje. Entonces aquí, por ejemplo, podemos identificar el lugar más putrefacto de todo París. Entre desechos de pescado. Una madre que lo deja morir. Sufriendo el rechazo de nodrizas sucesivas. Siendo aceptado en un establecimiento denominado orfanato.
en un lugar donde permanentemente quieren matarlo, pero no lo logran. Esos son los eventos narrados. Entonces, una cosa es el significante. Yo ya les había explicado el significado y el significante. El significado es el propio de la descripción del elemento. El significante, lo que eso tiene de fondo. El significante es lo que representa para mí. Es ese elemento, ese mueble, esa situación que tiene un significado distinto para mí. Entonces, el significado es muy propio de la situación, de lo que marca la situación. Aquí, el evento narrado está generando una serie de situaciones. Yo no sé cómo se sienten ustedes frente a lo narrado. Cada quien aquí tuvo de pronto algún sentimiento, alguna experiencia frente a lo que se propuso. Voy a volver a dejar de compartir aquí pantalla para preguntar una a una. Saraya, ¿estás por ahí? Sí, señora. Cuando el texto dice, no huele como tienen que oler los bebés, ¿a ti qué pasa por tu mente, por tu corazón, por tu, no sé, por tu percepción frente a esta frase? Pues se supone que, o sea, el ser humano, como que cada uno tiene su propio olor natural. Entonces ellos al tratar de olerlo y el no poseer eso, lo creyeron extraño por no tener ese olor. Ok, bueno, vamos a ver. Entonces, Daniel Beltrán, frente a esa expresión, no huele como tienen que oler los bebés. ¿A ti cómo te huele un bebé? No, pues cada bebé huele como diferente, ¿no? Entonces él no tenía un olor y eso era lo que lo hacía diferente y lo hacía ser rechazado por por los otros niños y los orfanatos no lo querían recibir porque lo veían diferente, Porque lo ven diferente. Ok, porque no huele como normalmente huelen las personas. Entonces, si no huele como normalmente es, pues es diferente. Para ellas era como extraño. ok. Que el niño es demasiado voraz y extraño. Martín, cuando uno lea que aquel niño es demasiado voraz y extraño, ¿qué sientes tú? No sé, no sé, profe, no sé. Sería como, no, no sé, profe. Ok, vamos a preguntarle a Saraí y luego a Paulita, que levantaron la mano. Ay, qué pena, profe. Pues yo tenía, Cerraste el micro, Saraí. iba a decir algo de lo que dijeron anteriormente, pero pues bueno, respecto a lo que acabas de decir, extraño de pronto por su manera de actuar, su manera de ver las cosas que, digamos, un niño autista ve las cosas muy diferentes a como la vemos nosotros. Ellos ven más a fondo las cosas. Entonces, Gregor lo que hacía era, o sea, sentir la esencia de cada objeto, el olor de cada materia prima de todo. Mientras que los otros niños no lo veían así, lo veían como algo extraño, algo como no de este mundo. Ok, Paola. Paulita. Profe, podemos decir pues que en base a lo que leíste y lo que dicen de que él era un niño voraz y extraño, de pronto porque pues como no era aceptado, entonces pues se aislaba también de los otros niños. Y pues cuando de pronto sentía un olor que llamara su atención, entonces pues por eso como que lo asediaba o algo así, entonces por eso lo catalogaban como extraño. Ok. Lili. Pues yo hago la comparación en que pues normalmente los bebés demuestran ternura y pues el niño se veía un poco
de pronto más rudo, diferente a los demás bebés. Ujú. Ok, aquí son mamás, ¿quiénes? Moni y quién más. Y yo, Y Lili. Bueno, entonces, Lili y Moni, la pregunta es la siguiente. Ustedes que han sido mamás y que de alguna manera conocen lo que es el parto y conocen lo que es un bebé recién nacido, el hecho primero de depositarlo en una caneca donde hay vísceras y desperdicios. Bueno, yo no creo que ustedes hicieran eso con sus hijos y creo que no. Sí, significa muchas cosas. Una madre no haría eso. Yo creo que hasta los que no tienen hijos con sus sobrinos, por ejemplo, allá Saray que tiene a su sobrinita, ¿es? No, profe, es mi hermana, es la menor, tengo otra que tiene 2 años y otra de... Eso, tú que los tienes cerca también, tú eres como mamá porque los tienes todo el tiempo cerca. Imagínense uno en esta condición dejando a estos bebés en ese olvido. Ahora, ¿ustedes creen? Bueno, todos los bebés tienen un olor distinto, ¿sí? De acuerdo a cómo sean las cosas. Voy a plantearlo desde el punto de vista del bebé. El bebé reconoce a su mamá. El bebé reconoce el olor de la mamá y le busca la teta para comer. Reconoce a las personas que normalmente los cuidan y tienen movimientos de acercar su cabecita y de acercarse y como que refugiarse en el cuello o en el pecho. ¿Sí o no pasa eso? Sí, señora. Ok. ¿Cierto que pasa para todas? Porque yo creo que todos hemos visto eso en los bebés. Ahora, en esta descripción narrativa, uno piensa en la expresión que el niño es demasiado voraz y extraño, pero en medio de ese abandono y en medio seguramente del hambre y en medio del descuido y en medio de la falta de afecto, ¿ustedes no creen que cualquiera sería extraño y fuera de eso voraz? Yo lo refiero al tema del apetito. No ha tenido mamá que lo alimente, no ha tenido mamá que lo acompañe, ha sido rechazado por la sociedad. Entonces, el contexto psicológico que está manifestando estos elementos de la narrativa son muy, pero muy, muy dicientes. ¿Ustedes qué opinan frente al hecho de haber tenido bebés cercanos a ustedes? Y eso que ya se me va a acabar la clase y ya tengo que terminar. Como con una idea que ustedes expresen con respecto a esto. Digamos, en mi caso, yo con mi hermanita Juliana, la que tiene 2 años, ella, normalmente yo siempre la cuidaba y siempre paso mucho tiempo con ella. O sea, siento como ese afecto de que no quiero que nada malo le pase, como que me siento como la mamá, por decirlo así. Claro, eres la mamá también. Y con la otra niña también soy así, soy como muy, como que no la toque, no pasito, que es una bebé, está frágil. No sé. Hay un instinto como protector. ¿Y ellas contigo cómo reaccionan? La bebé pues así ahorita está muy pequeñita, pero pues ella me ve y sonríe. Mi hermanita Juliana, digamos, hay veces ella me dice mamá, duerme conmigo, no todas las veces. Se tira mucho para el lado mío porque sabe que yo la defiendo mucho. Sí. Bueno, ahí está, ahí está. Bueno, ese es en definitiva el análisis de significado, el análisis de las situaciones de carácter local y de las situaciones que sugiere la narrativa, la descripción. Bueno, muy bien, entonces que les vaya bien en su siguiente clase. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Una? No, profe, todo quedó claro. Bueno, muy bien. Entonces, que tengan un lindo día. Dios los bendiga, que les vaya bonito.
Gracias, profe.